Buenas tardes. Hoy día nos referiremos a los géneros Brucella, Legionella, Pasteurella y Francisella. Nos preguntamos qué es la brucelosis, por qué se relaciona con el ganado vacuno, con productos lácteos que no están pasteurizados, cómo se transmite al ser humano, cuál es la bacteria o el agente etiológico que causa esta enfermedad, dónde se encuentra normalmente esta bacteria, cómo se manifiesta la enfermedad, la brucelosis, cómo se puede hacer el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Todas estas respuestas las tendremos a lo largo del desarrollo de la presente clase. El agente etiológico de la enfermedad brucelosis es la bacteria llamada Brucella. Esta recibe su nombre en honor al Dr. Bruce, que fue el primero en describirla el año 1886. Esto lo hizo al estudiar el vaso de un soldado muerto en la isla de Malta. La enfermedad que produce esta bacteria usualmente recibe el nombre de brucelosis. Sin embargo, también se le ha dado el nombre de la fiebre de Malta, precisamente por su hallazgo en esta región, o fiebre ondulante, por la manifestación clínica de variabilidad de la temperatura en los pacientes. En función o en honor a Bernard Banch, otro microbiólogo que también estudió este microorganismo, la enfermedad producida por Brucella recibe también el nombre de enfermedad de Banch. En otros lugares, de acuerdo al área geográfica, se conoce como la fiebre de Gibraltar o la fiebre napolitana. Brucella se describe como cocobacilos gram negativos, carecen de motilidad, no tienen la capacidad de formar esporas, requieren oxígeno para su crecimiento, no tienen cápsula protectora y la característica más sobresaliente es que son intracelulares facultativos. Pueden vivir en las células del sistema retículo endotelial. Su metabolismo es relativamente inactivo, son bastante sensibles al calor, resistentes al frío y son de crecimiento bastante lento, lo que hace que el cultivo en el laboratorio requiera mayor tiempo. Se han hecho estudios del ADN de los integrantes de este género Brucella. Los estudios moleculares de este género han demostrado una relación estrecha entre las cepas y concuerdan con una sola especie, que es Brucella meritensis. Sin embargo, hoy en día se describe dentro del género 10 especies, siendo 4 de ellas las más importantes que están asociadas con la enfermedad en el ser humano. Se ha hecho una evaluación de las semejanzas y diferencias de las secuencias génicas de macromoléculas conservadas evolutivamente, que es el ARN ribosomal, y se han podido elaborar estos dendrogramas donde se puede evidenciar la proximidad genética entre las diferentes especies y la relación con los huéspedes naturales que tienen. Si observamos, son diversos los huéspedes naturales, entre ellos tenemos el hombre y muchos animales. Hay 4 mecanismos de transmisión de la infección en el hombre. La vía de infección oral es por el consumo de leche cruda o derivados lácteos a partir de leche cruda que no hayan sido sometidos a un proceso de pasteurización. La puerta de entrada va a ser la mucosa digestiva. Puede ser por contacto. Puede uno entrar en contacto con productos animales contaminados, con placenta, heces o secreciones vaginales, y estas, al interaccionar con la piel erosionada, la conjuntiva, la mucosa nasal, permiten el ingreso de la bacteria. La vía de infección respiratoria. La puerta de entrada o ingreso es la mucosa nasal, y esto es porque puede haber aerosoles contaminados con la bacteria a partir de muestras que estén contaminadas, a partir de vacunas vivas o los aerosoles que se generan en los establos o a partir de las lanas. La puerta de ingreso a partir de la inoculación accidental o transfusiones es la vía de infección parenteral, y esto puede darse por vacunas vivas o material biológico contaminado.
¿Cuál es la patogenia? Ya hemos visto que puede ingresar por ingestión, a través de la conjuntiva, por inhalación de aerosoles o a través de la piel. El riesgo va a estar mucho en función, muchas veces, a la actividad que tenga el profesional veterinario, los matarifes, etc. Una vez que la bacteria entra al organismo, puede pasar directamente a la linfa y de la linfa llegar hasta los ganglios linfáticos regionales, pasa luego al torrente sanguíneo y este va a ser captado por neutrófilos y monocitos. A través de estos pueden llegar al hígado, pueden llegar al vaso o pueden llegar a la médula ósea. En estos sitios van a multiplicarse y van a terminar siendo fagocitados por los macrófagos fijos de estos tejidos. Esta bacteria tiene la capacidad de sobrevivir al interior de esas células y ese precisamente es uno de los factores de virulencia más importantes. De acuerdo a la puerta de entrada, vamos a ver que son diferentes las mucosas que pueden ser afectadas, especialmente cuando el ingreso es intranasal o es oral. Al ingerir alimentos contaminados con brucela, la cavidad bucal es el primer sitio de contacto de la bacteria con el huésped. Aunque es muy poco el tiempo que permanece allí, en la cavidad bucal hay elementos del sistema inmunológico que deben reconocer la presencia de la brucela y eliminarla. Después de la cavidad oral, brucela podría ingresar al tracto gastrointestinal, junto con el bolo alimenticio, a través del esófago hasta el estómago. En el estómago, brucela aparentemente es capaz de resistir el pH de los jugos gástricos. Luego ingresaría al intestino delgado, donde enfrenta barreras físicas y químicas, así como diferentes líneas celulares y tejido linfoide. Siguiendo esta ruta, es probable que llegue al intestino grueso y que a partir de esta sea eliminada por las heces, aunque ese punto todavía no se conoce con claridad. Los aspectos sobresalientes de la patogenia de brucela. A partir de la puerta de entrada hay que remarcar la capacidad que tiene de inducir la fagocitosis, o sea, va a ser inicialmente fagocitada. Van a tener una acción o un rol fundamental las células polimorfonucleares y los monocitos. Cuando sobrepasa esta barrera, alcanza la vía linfática, llega a los ganglios linfáticos regionales y desde allí puede pasar al torrente sanguíneo. A partir de ahí va a ser vehiculizada y va a ser fagocitada por los otros polimorfonucleares y macrófagos. ¿Qué tenemos que remarcar? Que es transportada, o sea, que brucela puede ser transportada a diferentes órganos. Que el sistema mononuclear fagocítico es particularmente importante como blanco de esta bacteria, que tiene la capacidad de crecer, sobrevivir y multiplicarse en las células. Al interior de las células fagocíticas va a ubicarse en las vacuolas y va a quedar protegida de toda la acción externa, ¿ya? De manera que va a tener poca acción sobre estas bacterias, la acción bactericida de los anticuerpos y muchos de los antimicrobianos, claro, porque se va a albergar dentro de las células y de esta manera lo que hace es evadir el sistema inmune. Si resumimos, la característica central o sobresaliente de la patogenia de brucela es su fuerte tropismo tisular por los sistemas linforreticulares. Como tiene capacidad de vida intracelular, esto hace que pueda evadir o pueda protegerse de la respuesta inmune innata y adaptativa. Los microorganismos van a quedar secuestrados dentro de las células y esto los va a proteger no solo del sistema inmunológico, sino también de otros como los antimicrobianos. Además que esta característica es la responsable de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Las brucelas tienen estrategias para establecer la infección. Y hemos visto, evade la destrucción intracelular porque restringe la fusión del fagosoma con el lisosoma, de manera que va a impedir la actividad de las enzimas presentes en el lisosoma y que tienen la capacidad de destruir a las moléculas fagocitadas.
Dentro de la célula fagocítica o dentro de la célula en la que vive, también es capaz de inhibir la muerte celular programada. Por lo tanto, inhibe la apoptosis en estas células mononucleares infectadas. Lo otro que hace es prevenir la maduración de las células dendríticas, lo que disminuye la presentación de los antígenos y disminuye la actividad de los linfocitos T vírgenes. Actualmente se están estudiando cuáles son las proteínas efectoras de Brucella, porque al identificarlas, estas van a ser el blanco para una posible vacuna y terapia mejorada para el tratamiento de la brucelosis en el ser humano. Las células más importantes, los neutrófilos y los monocitos que participan en la patogenia de esta bacteria, sitio de acción gangliolinfáticos, sabemos que hay una diseminación por el torrente sanguíneo, lo que hemos mencionado, los órganos que son afectados, hígado, vaso, huesos, y a nivel de las células de estos órganos puede inducir a la formación de granulomas, porque el sistema inmunológico de tipo celular, o sea, la respuesta inmune celular, va a tratar de eliminar a estos microorganismos y eso da como consecuencia la formación de granulomas. Estos mecanismos especiales que tiene Brucella están codificados genéticamente. Se ha visto que esto les permite la invasión de las células y la sobrevivencia dentro de ellas. Puede modificar las características de pH intracelulares de las células que afecta, porque va a ser un pH lo suficientemente alto y apropiado como para que las bacterias sobrevivan. Y eso determina que esta bacteria pueda establecer una infección estable y además de carácter crónico. En las modificaciones que realiza es en el autofagosoma. El pH de esto no va a ser tan bajo. Eso va a permitir que la bacteria pueda expresar genes que se encuentran en el operón Vir. Este operón contiene 11 genes y estos son necesarios para que la bacteria pueda replicarse y determine de alguna forma su virulencia. Se ha encontrado que tienen la capacidad de producir guanosina 5-monofosfato y también adenina y son capaces de inhibir la fusión de fagosoma lisosoma, inhiben la degranulación, inhiben la activación del sistema mieloperoxidasa aluro, que es importante en el proceso de fagocitosis, además que pueden inhibir la producción de necrosis del factor de necrosis tumoral alfa. Tanto la respuesta inmune adaptativa como la innata tiene un rol en la protección frente a la brucela. Las citocinas producidas por estas células, que son las fagocíticas mononucleares durante el proceso de fagocitosis de la brucela, determinan el tipo de respuesta inmune contra la bacteria. La respuesta de los linfocitos T helper tipo 1 o 2 resultantes está en parte determinada por los macrófagos durante su interacción con la brucela. Diferentes citocinas están involucradas en la regulación de la actividad de los macrófagos. Entre ellos tenemos el interferón gamma, la interleuquina 12 y el factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma son los más críticos en la resistencia específica y natural. El interferón gamma estimula la actividad antimicrobiana porque aumenta la muerte de los patógenos intracelulares que están fagocitados, facilita el procesamiento y la presentación antigénica a los linfocitos T mediante la cooperación con una segunda señal, con el propósito de promover el aumento de la producción de citoquinas que van a estimular la inflamación, la producción de radicales tóxicos de oxígeno y de nitrógeno y la expresión de las moléculas de histocompatibilidad clase 2. La producción de interferón gamma por los linfocitos T, CD4 y CD8 de los bovinos inmunizados, por ejemplo, contra la brucelosis, se ha visto que es el mecanismo más eficiente en la protección cuando se administra la vacuna a estos animales.
Además, la interleuquina 12, que también participa en este proceso, va a permitir un control oportuno de la infección. Lamentablemente, Brucela tiene mecanismos que van a determinar, entre otros, por ejemplo, la inhibición del factor de necrosis tumoral alfa. Las manifestaciones clínicas. Hemos visto que esta bacteria puede afectar diferentes órganos y puede producir lesiones incluso crónicas, puede llegar a formar granulomas. Por eso que describimos lo que es la neurobrucelosis, las lesiones hepáticas, oculares, manifestaciones hematológicas, cardiovasculares, genitourinarias y osteoarticulares. Se hace una clasificación de la brucelosis en función al tiempo de la enfermedad y podemos diferenciar una brucelosis aguda, una subaguda o una crónica. Cuando el inicio de la enfermedad se da en menos de 8 semanas, estamos frente a una brucelosis aguda. La característica es una fiebre alta vespertina, sudoración, artralgias, mialgias, dolor lumbar, hepatomegalia, pérdida de peso, esplenomegalia, y el cuadro puede complicarse con hepatitis granulomatosa o incluso una artritis. La brucelosis subaguda se da 8 semanas o un año después. Es característica en zonas endémicas. La fiebre ya es intermitente y es un poco más baja. Aquí tenemos la descripción de lo que se conoce como la fiebre de Malta. Están afectados órganos como las articulaciones, hay artralgias, se pueden evidenciar alteraciones hematológicas, lesiones hepáticas y se evidencian además muchas recaídas en el paciente. Y la brucelosis crónica, que es más frecuente en adultos, suele cursar sin fiebre, pero sí con mialgias, fatiga, depresión, espondilitis y uveitis. Después de la brucelosis aguda, se va a tener la seroconversión, que va a ser la detección de los anticuerpos o una subida de los anticuerpos, y también los cultivos que ya dan positivos a partir de este tiempo. Se ha tratado de identificar cuáles son los factores de virulencia específicas. Esta bacteria no se caracteriza por producir gran cantidad de exotoxinas o endotoxinas. Es más, se ha visto que son menos los factores de virulencia que pudieran tener. Lo que las caracteriza y lo más sobresaliente es su capacidad de invadir a las células del huésped, su capacidad de instalarse, de multiplicarse dentro de las células y de inhibir la muerte celular programada de las células afectadas. Se han identificado los genes que participan en estos mecanismos o esta capacidad intracelular, y se han encontrado los genes que codifican un sistema sensor que controla la expresión de las moléculas que están involucradas con su capacidad de invasión celular, y además los genes BIR-B que codificarían un sistema de secreción tipo 4, que es el que va a modular el tránsito intracelular de la bacteria y va a permitir específicamente la sobrevivencia intracelular. La membrana externa de Brucella es rica en fosfatidilcolina y su componente más estudiado es el lipopolisacárido, que se conoce también como endotoxina, aunque se ha visto que esta capacidad es menor en comparación con otras bacterias. Este está constituido por las 3 regiones, que sería el lípido A, el core, que es la parte intermedia o núcleo, y el polisacárido O cadena lateral O. El lípido A se caracteriza porque contiene glucosamina y además diaminoglucosa en sus grupos amino e hidroxilo, y presenta sustituciones por ácidos grasos, variando así la longitud de su cadena. Se conoce además que esta bacteria contiene otro polisacárido que se denomina apteno, polisacárido que es químicamente idéntico a la cadena O, pero que no está unido al núcleo. Además, se ha descrito un tercer polisacárido conocido como el poli-B y que para algunos autores es idéntico a lo que se conoce como el apteno nativo. También se han descrito las proteínas de membrana externa.
Estas están estrechamente relacionadas con el lipopolisacárido y son importantes por la alta especificidad que tiene en comparación o comparado con otras especies de bacterias. Por lo tanto, son muy útiles en el diagnóstico serológico y también son útiles en la fabricación de las vacunas. El lipopolisacárido se caracteriza porque no está estabilizado por cationes divalentes, tiene una menor carga negativa y tiene menor cantidad del ácido 2-ceto-3-deoxioctónico fosfato. Por lo tanto, determina una mayor susceptibilidad. Presenta en su extremo terminal moléculas de manosa. Esto favorece la adherencia de las células fagocíticas mononucleares del huésped a través del receptor que es de la manosa, y esto determinaría de alguna manera facilitar el ingreso celular. La otra característica o el otro factor de virulencia hemos visto que es su capacidad de sobrevivencia dentro de las células fagocíticas. Se ha encontrado que esta bacteria puede secretar el beta-2 de 1-glucano C hacia el especio periplásmico. Esto va a extraer el colesterol de la membrana, lo que va a determinar un impedimento en la fusión de compartimentos entre el fagosoma y el lisosoma, lo que determina la multiplicación o facilita la multiplicación de la bacteria dentro de las células. En cuanto a las especies de Brucella, podemos diferenciar dos grupos, las que son patógenas para el hombre y las que son no patógenas para el hombre. En este tenemos todas estas descritas, la ovis, neotomae, las descritas del 2010, que serían las más nuevas, estas dos, y las que son patógenas para el hombre vamos a describir 4. Brucella melitensis, su reservorio son las cabras y los carneros. Abortus, reservorio ganado vacuno. El suis, los cerdos, liebres y reno. Y Brucella canis, el reservorio más importante, la constituyen los perros. Tienen una distribución geográfica un tanto diferente. Algunas tienen una distribución mundial, hay otras que son mucho más específicas en algunas áreas geográficas, y dos que se reconocen bastante a nivel mundial, que vamos a ver: Brucella abortus y de alguna forma Brucella melitensis. Una característica importante de esta bacteria es que va a infectar a animales, y los animales enfermos serían la fuente de contagio para el ser humano, que sería un huésped accidental. En los animales se caracteriza porque infecta a los tejidos que son ricos en eritritol, y este está en abundante cantidad en la mama, el útero, la placenta y el epidídimo. El problema es que estos animales pueden dar sus derivados, como por ejemplo la leche cruda y los productos lácteos, que van a determinar un riesgo al ser consumidos por huéspedes susceptibles. Y además las personas que trabajan en contacto directo que trabajan con los animales pueden estar en contacto directo con secreciones a partir o con estos tejidos, y esa puede ser la fuente de infección. Personal de laboratorio, veterinarios y otros son los que tienen mayor riesgo de contraer las enfermedades. En cuanto a la cadena epidemiológica, vamos a ver que hay un reservorio salvaje. Por ejemplo, la liebre, rato, jabalí. También podemos diferenciar un reservorio doméstico, las cabras, vacas, cerdos, ovejas. A partir de esto se pueden obtener leche y sus derivados, y por ingestión llega al hombre. Puede haber un contacto directo de la fuente original, ¿no es cierto?, como un contacto del hombre con la fuente original, con los reservorios originales. A partir del reservorio doméstico también se puede dar un contacto directo, por ejemplo, entrar en contacto, que la piel y las mucosas entren en contacto con secreciones vaginales, aborto, orina, heces, sudor, secreciones nasales. Puede haber un contacto indirecto porque hay una contaminación del medio ambiente.
y están los microorganismos o agentes que pueden originar el contagio directo, por ejemplo, contaminando verduras o aguas y entran por vía digestiva o entrando por vía inhalatoria a partir del polvo del establo o los aerosoles que contienen estos microorganismos contaminantes. Se han hecho varios estudios de la sobrevivencia de la brucela en el medio ambiente, porque hemos visto que puede ser transmitido también de forma indirecta y el tiempo de sobrevivencia es variable. Este va de menos de un día, o sea, de horas, hasta muchos días. Si analizamos, hay muestras o hay sitios donde pueden sobrevivir mucho más tiempo. Suelo estiércol, 80 días. En heces bovinas naturales pueden estar hasta 100 días. Pero dependiendo de las condiciones en el agua pueden estar de 1 a más, hasta más de un mes. Entonces todo va a depender de cuáles son el ambiente y las condiciones para la sobrevida, pero es posible la sobrevivencia de bacilo, de brucelas, mejor dicho, de esta bacteria brucela en diferentes fuentes que en un momento dado puede constituirse una fuente de infección para el ser humano. En cuanto a los datos epidemiológicos por áreas geográficas, podemos observar que está prácticamente en la mayoría de los países. Bolivia no está fuera, se han encontrado Brucella abortus en los bovinos, melitensis en los caprinos, el suis en los porcinos y en los ovinos no existen estudios, o sea, no determinado. Sin embargo, aquí ya podemos observar que sí es una bacteria importante en ganado que utiliza normalmente el ser humano, que está relacionado con el ser humano. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, se hace una evaluación desde 3 perspectivas: clínico, epidemiológico y de laboratorio, que sería el análisis microbiológico. En cuanto a las características epidemiológicas, tenemos que indagar sobre la posible fuente de infección. Por ejemplo, ingesta de alimentos no pasteurizados, una exposición laboral. Tenemos que analizar las características clínicas. Son afectados diferentes órganos y hemos visto que puede cursar con fiebre, artritis, hepatitis, hepatomegalia, esplenomegalia e incluso compromiso neurológico. Y desde el punto de vista laboratorial, estudios microbiológicos como serológicos, el estudio de cultivos, entre ellos el hemocultivo o la aplicación de técnicas moleculares como la PCR o la FLP, que es un sistema de estudio de secuencias utilizando enzimas de restricción. En el laboratorio, ¿es posible el diagnóstico? Sí, se puede hacer el cultivo de sangre, de médula ósea, de tejido. El método es sensible y es específico. Puede cultivarse en agares corrientes como el agar sangre y puede hacerse la identificación mediante pruebas adicionales como la tinción de Gram, que nos permite observar cocobacilos gram negativos bastante pequeñitos, y hay pruebas adicionales metabólicas de confirmación, como por ejemplo la prueba de la ureasa. Mediante análisis microbiológico también es posible la diferenciación de las especies de Brucella. Se pueden emplear diferentes técnicas y de acuerdo a su comportamiento frente a estas podemos diferenciar a Brucella abortus, suis, melitensis, canis y otras y sus mismas variedades. Hay pruebas como la capacidad de usar el dióxido de carbono, la capacidad de producir el sulfuro de hidrógeno, la presencia de catalasa o oxidasa, la sensibilidad frente a colorantes como la tionina y la fucsina, o la capacidad de aglutinación después de la utilización o mediante la utilización de anticuerpos monoclonales específicos. Es posible también establecer la relación entre la especie, el hospedador, la biovariedad, con estas características o con estas pruebas de laboratorio como producción de sulfuro de hidrógeno, requerimiento de dióxido de carbono, sensibilidad a los colorantes y la aglutinación. Entonces, dependiendo del perfil que se obtenga, podemos identificar o podemos relacionar a la bacteria aislada con una de estas especies.
En cuanto a la microscopía, hemos dicho que son cocobacilos gram negativos bastante pequeñitos. La microscopía por sí es poco sensible, o sea, solo la microscopía generalmente se utiliza como complemento para el diagnóstico por cultivo. Sí ha sido bastante útil la aplicación de pruebas serológicas y a pruebas de tamizaje, como por ejemplo la prueba de rosa de Bengala. Esta es una prueba que permite la detección de inmunoglobulina G por aglutinación, ¿ya? Y viene de esta forma. Se utilizan anticuerpos monoclonales específicos con un colorante básico que en presencia de aglutinación nos indica la presencia de brucela. Hay pruebas complementarias como por ejemplo las pruebas inmunológicas de aglutinación en tubo. Hay pruebas con 2-mercaptoetanol o determinación de anticuerpos de bloqueo con la antiglobulina de Coombs. Hay técnicas específicas como la de ELISA, entre otros. Y además de eso se cuenta con las técnicas de reacción en cadena de polimerasa específicas que permiten la identificación de esta bacteria, especialmente en muestras. El diagnóstico serológico es bastante empleado en la rutina y este se basa en la detección de anticuerpos específicos contra el antígeno O o la cadena O. Cuando hay una infección con brucela, al igual que en otras patologías, la inmunoglobulina M aparece en la etapa inicial y luego aparece la inmunoglobulina G, que puede mantenerse en la etapa crónica. Estos títulos, o sea, la elevación de estos anticuerpos, pueden mantenerse elevados por tiempo prolongado, lo que permite o favorece el diagnóstico. El problema es que la serología, dependiendo del reactivo, puede dar una reactividad cruzada con otros microorganismos y mediante esta técnica es difícil reconocer a las cepas de Brucella canis. El tratamiento básicamente es mediante el empleo de antimicrobianos. Hay diferentes esquemas terapéuticos dependiendo de la edad del paciente. Entre los antimicrobianos que tenemos que remarcar, doxiciclina, rifampicina, otras tetraciclinas o el cotrimoxazol. ¿Cuál se vaya a dar? Va a depender del grupo etario que tenemos que tratar. Por ejemplo, el esquema de tratamiento en adultos indica doxiciclina más la rifampicina por vía oral o la tetraciclina, o sea, una diferente a la doxi, más la rifampicina por vía oral. El esquema en niños también involucra doxiciclina, rifampicina, y el esquema en niños menores de 8 años incluye el cotrimoxazol más la rifampicina. ¿Cómo se puede hacer el control de la brucelosis? Básico, la erradicación del reservorio animal. Por lo tanto, es importante hacer la prevención mediante la vacunación de los animales. Hay que evitar el contacto directo, ¿ya? Es necesario controlar los alimentos, hay que consumir productos lácteos pasteurizados y se debe tener mucho cuidado con el manejo de estas bacterias en los laboratorios porque necesita un nivel de bioseguridad mucho más alto, de clase 3 específicamente, como para manipularlos en estos ambientes. La brucelosis es un problema importante en el ganado, en los animales. Se ha visto que en los animales se transmite también por la mucosa oral o nasal. Pueden estos multiplicarse al interior de los fagocitos, pueden circular libremente, llegan a los ganglios regionales y acá pueden mantenerse durante varios meses. Luego adquieren una localización secundaria y hay que diferenciar si el animal está preñado o no preñado. Si el animal no está preñado, brucela va a ser destruida por los polimorfonucleares o otros macrófagos, o puede invadir órganos del sistema retículo endotelial. Órganos que van a ser afectados también: el vaso, el hígado y la médula ósea. En el caso del animal preñado, ¿qué importancia tiene? Que por vía hematógena tiene afinidad por el útero, por los trofoblastos eritrofagocíticos del placentoma. Se va a dar una infección contigua y por lo tanto vamos a ver una afección de la membrana corioalantoidea. Se produce una ulceración y ruptura de la membrana y por vía hematógena puede afectar al feto y al placentoma.
Por lo tanto, hoy en día se considera un problema en salud pública, la brucela en los animales. Hay muchas pérdidas por brucelosis. Hay pérdidas de mercados nacionales e internacionales. Implica un mayor costo para el control de la enfermedad. Puede haber una disminución en la producción de la leche, disminución en la producción de la carne, disminuye los nacimientos en caso de los animales y hay mayor intervalo en los partos. Por lo tanto, todo implica una pérdida cuando hay una afectación del ganado con esta bacteria. Si resumimos, brucela puede entrar por varias vías. Importante, por ejemplo, la vía respiratoria, vía oral, y hemos visto que también puede ser por contacto directo. Tiene una capacidad de ser fagocitado, pero replicarse intracelularmente en estos fagocitos y al final van a afectar diferentes órganos como el hígado, incluso los riñones, la médula ósea y va a producir granulomas que son alteraciones destructivas de sus tejidos. ¿Cuáles son los factores de virulencia importantes estructurales? Se ha visto que no producen exotoxinas, pero sí al ser un gram negativo tienen endotoxina del antígeno, el lipopolisacárido. Son bacterias intracelulares capaces de sintetizar proteínas como las del Operon Vir, que son los que permiten la sobrevivencia intracelular y su capacidad de formar los granulomas. En cuanto a sus características, hemos analizado que son cocobacilos, gram negativos, no forman cápsulas, son inmóviles, son de crecimiento más lento. Para crecer necesitan medios más complejos, son aerobios estrictos, no tienen la capacidad de fermentar hidratos de carbono y la virulencia se ha asociado con la presencia de colonias lisas o colonias rugosas. Hay más de 8 especies, actualmente se considera hasta 10 especies. 4 producen enfermedad en el ser humano, como Abortus melitensis, suis y canis, que se encuentran en diferentes reservorios animales. En cuanto a las enfermedades, en general podríamos resumir y decir que Brucella, Abortus y canis producen un cuadro leve, poco frecuente, pero con complicaciones supurativas. Brucella suis produce lesiones destructivas y es de evolución más prolongada. Y Brucella melitensis puede dar cuadros mucho más graves y complicados. En cuanto a los síntomas, algo inicial en este proceso es que el paciente tenga un cuadro gripal, malestar, escalofríos, sudoración, fatiga, dolor muscular, tos, artralgias y algo que lo caracteriza es una fiebre intermitente. Por eso que a la brucela se llama, o la brucelosis también se le da el nombre de fiebre ondulante. Puede ser afectado si hemos visto otros órganos, por lo tanto va a haber síntomas digestivos, respiratorios y muchas veces va a haber manifestaciones cutáneas, neurológicas y cardíacas. Como resumen de lo que es la brucela. Hoy en día tenemos que considerar a esta bacteria como importante porque está dentro de la categoría B del bioterrorismo. Ya sabemos que hay varios agentes biológicos que han sido utilizados como potenciales armas biológicas. Entonces, dentro de ellas tenemos de Brucela dentro de la categoría B, según la CDC. Es por eso que hay muchos esfuerzos para lograr una vacuna para el ser humano, sin embargo no se dispone de esta. Solamente tenemos la vacuna para el ganado para eliminar estos en determinadas áreas geográficas. Bien, pasemos al siguiente género, Francisella. Francisella es una bacteria que recibe este nombre en honor a la persona que la describió, que es Edward Francis. Vamos a ver un poquito de qué se trata, cuál es la etiología, qué características tiene esta bacteria, o sea, cómo interacciona, mejor dicho, esta bacteria con el ser humano en función de las características que le permiten esto. O sea que vamos a describir los factores de virulencia, revisaremos un poquito de la epidemiología, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y el control. Francisella es
una bacteria que produce la enfermedad conocida como tularemia. Y la tularemia se considera una zoonosis, ¿ya? Francisella, la tularemia está causada por Francisella, que es un cocobacilo gram negativo, pleomórfico y pequeño. Actualmente la tularemia se la conoce también como fiebre glandular, la fiebre del conejo, fiebre de la garrapata o fiebre del tábano. Una de las características importantes es su capacidad de ulcerar las membranas de la mucosa y de la piel y causar fiebre, ¿ya? Naturalmente tienen como huésped algunos animales, como por ejemplo los conejos y los roedores, y pueden transmitirse al ser humano por diferentes vías. Puede haber diferentes puertas de entrada. Entre ellas, por ejemplo, está por la picadura de artrópodos. Puede ser por contacto directo de desechos o por la ingestión de alimentos y agua que estén contaminados. Francisella tularensis también está dentro de la categoría A de los agentes de bioterrorismo. Dentro de su ubicación taxonómica, sabemos que está en el reino de las bacterias, el filum Proteobacteria, la clase Gram Proteobacteria, la familia es Francisellaceae, el género Francisella y la especie más importante es Francisella tularensis. En cuanto a las características microbiológicas de esta bacteria, es un cocobacilo gram negativo, pequeñito, que puede cambiar de forma, por eso se dice que es pleomórfico, no tiene flagelos, no tiene la capacidad de moverse, necesita condiciones aeróbicas y tampoco tiene la capacidad de formar esporas. Se ha observado que puede tener una cápsula polisacárida, tiene un crecimiento exigente, o sea que necesita de micronutrientes específicos para poder desarrollarse. Y otra característica que le es similar o que es similar a lo que sucede con Brucella es que es un patógeno intracelular facultativo. Se replica dentro de los macrófagos, los neutrófilos, las células epiteliales y las células endoteliales. Dos géneros, aunque en realidad ahora se describen los tres géneros, Francisella tularensis, la Phylomiragia y la Francisella novicida. Estas dos especies, la tularensis y la Phylomiragia, tienen una similitud de más del 98,3% de la secuencia del 16S-RNA. ¿Cierto? Si recuerdan, esta es la macromolécula que tiene bastante estabilidad evolutiva y que permite hacer una comparación de las secuencias de similitudes y diferencias de las secuencias de material genético. Y dentro del género de Francisella, habíamos visto que tenemos Francisella tularensis y Phylomiragia. La Francisella tularensis es la que tiene importancia para el ser humano y en ella vamos a diferenciar 4 subespecies. La tularensis, que es la del grupo A, es la más patógena para el ser humano y es la que está asociada con conejos silvestres, garrapatas y las moscas del tábano. La holáctica es la subespecie de tipo B, puede dar infecciones mucho más leves y está relacionada con huéspedes como las liebres, garrapatas, mosquitos y moscas tábanos. La mediacítica usualmente no está asociada con enfermedades en el ser humano y la no vivicida es oportunista, puede causar enfermedad en los inmunosuprimidos. Se ha hecho un estudio de los factores de virulencia de Francisella y podemos diferenciar a las estructuras de superficie como la cápsula polisacárida, que le da una capacidad antifagocítica y que determina la resistencia al complemento, la resistencia sérica. Tiene lipopolisacáridos, es una endotoxina menos activa, hay una falta de respuesta de los macrófagos y eso es porque en esta se puede evidenciar una variación en el lípido A. También podemos encontrar en la capacidad de formar o la información genética para generar los pilis de tipo 4 que participan en la adherencia, y en la capacidad de formar las biofilms de estas bacterias. Las islas de patogenicidad que se han descrito, que están determinadas por la proteína PDPA,
Este conjunto de proteínas sería la responsable de que esta bacteria quede atrapada en el fagosoma dentro del citosol de los macrófagos en el sistema retículo endotelial y que pueda sobrevivir y evadir la respuesta inmune a partir de esta. En cuanto a la característica de los riesgos de la enfermedad, la tularensis es muy infecciosa. Puede penetrar entonces a través de la piel, las mucosas o la inhalación de pequeñas cantidades de este microorganismo llegan a determinar la infección. Es muy frecuente que pueda hacerlo por agua contaminada. Es importante porque es un riesgo el aumento de la población de roedores. El otro riesgo es el laboral. Hay personas que están expuestas desde el punto de vista ocupacional y bajo ciertas condiciones también es posible exponerse a los animales que son la fuente de estas infecciones. Se han aislado alrededor de incluso más de 200 especies entre mamíferos, aves, reptiles, peces e invertebrados. También se ha aislado a partir del suelo o de garrapatas que estén infectadas. El reservorio suelen ser los roedores, liebres y conejos. Los artrópodos, incluyendo lo que son las garrapatas, los moscos y los mosquitos, son vectores y a largo plazo se convierten en potenciales reservorios. Entre los animales domésticos, perros y gatos también pueden adquirir infección. Esta patología puede ocurrir en todos los grupos etarios, no hay una diferencia en función de edad de los pacientes. El grupo poblacional que también es de riesgo son profesionales que se encargan del manejo de los animales, como por ejemplo los veterinarios o la manipulación de muestras en el laboratorio. Es una muestra altamente infecciosa, por lo tanto puede ser transmitido al personal del laboratorio. También corren riesgo los cazadores que manejan los cadáveres de estos animales. Los casos de tularemia se ha visto que son mayores en verano y otoño y están asociados a la transmisión por artrópodos. Ahora, también se ha observado que hay una relación de las condiciones socioeconómicas con la incidencia de tularemia. Menor cuidado, mayor transmisión. Es más frecuente en las áreas rurales, en las aguas estancadas, en el heno, en el lodo, donde puede estar por varias semanas. ¿Cuál es el ciclo de vida? Hemos diferenciado al tipo A de Francisella tularensis con la subespecie de tularensis holártica, y se observa que cada uno de estos tipos domina en determinadas áreas geográficas. La A dominante en América del Norte y la B en todas las regiones orientales en Europa y Asia. El ser humano es un huésped incidental. El reservorio del subtipo tularensis son los lagomorfos, que son conejos y liebres. El del tipo B son roedores y gatos. La transmisión puede hacerse, la del tipo A través de garrapatas que van a ir a reinfectar a otros lagomorfos y a partir de ellos se puede contaminar, por ejemplo, las moscas del venado, y las garrapatas y estas mismas pueden transmitirla al ser humano. Los roedores van a mantener su ciclo por una transmisión a través del agua y los suelos. Pueden ser infectados por los mosquitos y es a partir de estas fuentes que son los mosquitos, las aguas y los suelos que van a infectar al ser humano. La patogenia es la siguiente. Una vez que hay una inoculación cutánea o el ingreso por alguna de las otras vías, estas bacterias van a llegar rápidamente a los ganglios linfáticos regionales y van a diseminarse a través de la sangre. Órganos afectados van a ser el hígado, el pulmón y el vaso. Frente a esta infección hay una intensa respuesta inflamatoria, hay una acción de los polimorfonucleares, las células mononucleares, y se va a dar una necrosis de diferente grado. El resultado final, la formación de granulomas que puedan afectar a los órganos indicados. Las formas clínicas.
La enfermedad causada por Francisella tularensis se divide en varias formas en función de su presentación clínica. Tenemos la forma úlcero-glandular. Esa es la manifestación más frecuente. Se origina por lesiones cutáneas que comienzan como una pápula dolorosa. Se desarrolla en un lugar generalmente de la mordedura de las garrapatas o porque ha habido una inoculación directa del microorganismo en la piel. Por ejemplo, cuando ha habido un accidente de laboratorio y ese ha sido el origen, después de la pápula se va a formar una úlcera en la que se puede observarse un centro necrótico y un borde que está elevado. Además, puede haber un compromiso ganglionar, hay adenopatías localizadas y puede producirse además una bacteremia. En la tularemia, los ganglios linfáticos regionales suelen aumentar de tamaño y pueden volverse necróticos y pueden incluso presentar una secreción purulenta. Luego tenemos lo que es la tularemia óculo-glandular. Esta es una forma especial, puede darse por una contaminación directa del ojo y el microorganismo puede introducirse a través de dedos contaminados o porque ha habido una exposición con aerosoles o agua contaminada. Estos pacientes van a cursar con conjuntivitis que muchas veces es dolorosa y además adenopatías regionales. La neumónica, esta suele darse cuando la vía de ingreso es por inhalación, tiene una morbimortalidad que es muy alta y suele ser mucho más complicada y mortal con relación a las otras. Cuando hablamos de la tifoidea, orofaringia y gastrointestinal suelen presentar ya signos de sepsis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero clínico, el diagnóstico es primero clínico en función a las formas clínicas que se presentan. Y si bien no es una enfermedad muy frecuente, o existen métodos de laboratorio para diagnosticarlos. Es posible utilizar la tinción de Gram, el problema es que no tiene muy buen rendimiento porque dificulta, o sea, el tamaño pequeño de las bacterias dificulta la visibilidad de las mismas. Se las puede cultivar en el laboratorio, pero son bacterias exigentes, necesitan que el medio de cultivo esté mínimamente suplementado con cisteína. Es posible su aislamiento en agar chocolate o agar suplementado con lo que decíamos cisteína para que éstas puedan crecer. Lo otro que hay que tener cuidado es que el crecimiento es lento, por lo tanto se requiere incluso hasta una semana para que estos microorganismos puedan desarrollarse. La mayoría de los casos de Francisella son diagnosticados por serología, detección de anticuerpos contra Francisella tularensis, y para eso existen test de aglutinación, microhemoaglutinación y ELISA. La mayoría de las veces se puede lograr el diagnóstico cuando se detecta la seroconversión, es decir, que el título de anticuerpos se haya elevado 4 veces si comparamos una dosificación en la etapa aguda versus una etapa convaleciente. Y finalmente hay técnicas de amplificación de material genético como la PCR que ha colaborado mucho o que ha ayudado mucho en el diagnóstico de esta patología. En cuanto al tratamiento, básicamente es con antimicrobianos, 2 antimicrobianos de elección, la streptomicina y la gentamicina, siendo las alternativas fluoroquinolonas como ciprofloxacino y algunas veces se emplea la doxiciclina. En estas patologías no se utiliza la penicilina ni los betalactámicos porque esta bacteria se caracteriza por la producción de gran cantidad de betalactamasas. Para la prevención, lo importante es evitar el contacto con los reservorios o los huéspedes de esta bacteria. Por lo tanto, hay que tener cuidado con el manejo de animales en general, los lagomorfos, los roedores. Son importantes los conejos que son contaminados. Hay que eliminar los vectores que pueden ser también reservorios como las garrapatas o los insectos. Por eso hay que eliminar estos, hay que utilizar repelentes y algunas medidas de protección cuando uno esté en contacto con ellos. En el laboratorio es importante tener cuidado porque es un microorganismo que requiere o que es fácilmente transmisible y se considera uno de los microorganismos de riesgo laboral.
Y en investigación está la vacuna. No se dispone de una vacuna que pueda ser aplicada o aprobada para el ser humano. Está en investigación vacunas vivas atenuadas, y la importancia de esta vacuna radica en que esta bacteria, como puede ser usada en el bioterrorismo, se requiere medidas de protección. Vamos a ver el género Legionella. El año 1976 se realizó una convención de los veteranos de la guerra. Lo hicieron en un hotel en Filadelfia, en los cuales surgió un brote de enfermedad respiratoria que se empezó a extender. Este primer brote dejó alrededor de 34 legionarios fallecidos. Cuando se realizaron los estudios del origen de la enfermedad o del origen de estos cuadros respiratorios, se encontró que existía una bacteria pequeña, gram negativa, la cual fue denominada como Legionella pneumófila el año 1978 por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, la CDC. Una foto de los dos científicos que describieron y aislaron el agente causal de las enfermedades en el brote de la enfermedad de los legionarios en el brote que habíamos mencionado. Por un lado está Joseph McDade y por el otro Charles Shepard. Ellos hicieron este hallazgo en un laboratorio que estudiaba la lepra y las riquecias. Desde el punto de vista taxonómico, esta bacteria pertenece al dominio de las bacterias, el filum o linaje de las protobacterias, orden Legionella, familia Legionellidae, el género es Legionella, y se han descrito alrededor de 58 especies, alrededor de 3 subespecies y más de 64 serogrupos. El representante más importante es Legionella pneumófila del serogrupo 1. Este es el responsable o el causal de más del 90% de la legionelosis. Se puede presentar como un cocobacilo gram negativo en tejidos infectados, y las formas bacilares mucho más grandes en los medios de cultivo. Todo depende de dónde se aísle la bacteria. Características microbiológicas, por lo tanto, bacilos gram negativos, muy delgaditos. Se dice que son pleomórficos por esa razón, porque pueden presentarse como bacilitos cortos o como bacilos largos. Son aerobios estrictos, requieren dióxido de carbono, son bastante exigentes para crecer, se los puede diferenciar porque producen la catalasa. No tienen una gran actividad sobre los hidratos de carbono, porque la principal fuente de energía para estas bacterias son los aminoácidos. Bioquímicamente es posible identificar la producción de catalasa, por lo tanto oxidasa y gelatinasa, porque son positivos. No forman esporas, no tienen cápsula. Sí son móviles porque tienen flagelos polares o laterales. Pueden sobrevivir intracelularmente, por eso se consideran como bacterias intracelulares facultativas. Dentro de los requerimientos para el crecimiento está en el hierro. Producen ácidos grasos de cadena ramificada, y estos metabolitos, estos productos de su metabolismo ha permitido diferenciar las especies de Legionella. Ya hemos visto que la mayoría de los casos está producida por Legionella pneumófila. Frente a Legionella existe una generación de anticuerpos, o sea, hay una respuesta inmune de tipo humoral y también hay una respuesta inmune de tipo celular. Los anticuerpos al parecer se crean después de unas 4 u 8 semanas de que ha habido el proceso infeccioso, y al parecer la que tiene mayor importancia en la defensa frente a reinfecciones posteriores es la respuesta inmune celular, la respuesta inmune, las células memoria, porque estos tienen una característica importante, al igual que las otras bacterias, que son intracelulares facultativas, y el hecho de estar dentro de las células hace que estén protegidas de la respuesta inmune del paciente. En cuanto a la patogenia, sabemos que la puerta de entrada, lo más común son los aerosoles por vía inhalatoria. Podría entrar a través de las heridas, pero es bastante raro. El principal órgano afectado son los pulmones y puede producirse una diseminación, aunque es rara. Uno de los mecanismos de defensa iniciales son la fagocitosis por parte de los fagocitos. La bacteria puede ser
capturada, se forma el fagosoma. El fagosoma que contiene la bacteria no se acidifica, no va a haber una fusión con el lisosoma. Muchas veces he encontrado que de estos fagosomas que contienen las bacterias van a ser rodeados por el retículo endoplásmico que contiene los ribosomas, pero dentro del fagosoma las bacterias se van a multiplicar. Va a haber un momento en que hay una ruptura de las mismas y las bacterias puedan salir. Debido a esta capacidad de sobrevivencia y multiplicación, se consideran parásitos intracelulares pero facultativos. Los macrófagos alveolares son un punto blanco importante, al igual que los monocitos, pero también se ha visto que estas bacterias pueden vivir intracelularmente y multiplicarse en las amebas de vida libre. Esa es la razón por la cual pueden encontrarse en reservorios de agua. El mecanismo de virulencia, entonces, uno de sus mecanismos es precisamente esta sobrevivencia. Ahora, dentro de lo que es el sistema inmune, hemos visto que hay una respuesta inmune celular y humoral, y se ha visto que de todas la interferón gamma sería crucial para eliminar esta bacteria. Y estos serían los pasos en lo que es la patogenia. El modo de transmisión va a ser por vía respiratoria. Una vez que han ingresado los microorganismos, van a pasar a los bronquios, llegan al parénquima pulmonar. En el parénquima pulmonar van a actuar los macrófagos alveolares que van a fagocitar a la bacteria, pero la bacteria dentro del fagosoma se va a multiplicar. Esta multiplicación va a determinar la creación de gran cantidad de bacterias intracelulares que, llegado un momento, producen el daño celular y la liberación de gran cantidad de estas. En cuanto a los factores de virulencia, si los identificamos plenamente, primero que es móvil y por lo tanto los flagelos le van a permitir esa capacidad de diseminación. Los pilis que van a participar en la adherencia, es un gram negativo, tiene lipopolisacárido, tiene un lípido A. Puede producir algunas enzimas como proteasas, fosfatasas, lipasas. Se ha encontrado que puede generar DNasa y RNasa. Tiene una toxina, una proteína con actividad hemolítica y citotóxica, que es una metaloproteasa. Se han identificado los genes que participan en la virulencia y que codifican determinantes antigénicos o determinantes proteicos, como la proteína MIP, que participa en la adherencia en la fagocitosis. Y el otro factor de virulencia que hay que remarcar y que sería el más importante es la capacidad de sobrevivencia en los macrófagos. En cuanto a los cuadros clínicos, es muy frecuente el curso de las infecciones asintomáticas, pero podemos diferenciar dos entidades clínicas, la fiebre de Pontiac y la enfermedad del legionario o legionelosis. La enfermedad de Pontiac es una enfermedad respiratoria mucho más leve y más frecuente, cursa con un cuadro clínico similar al de la gripe, no produce neumonía, los pulmones no son afectados y generalmente tiene buena evolución porque es autolimitada, ¿ya? Y los pacientes recuperan después de una semana. La complicación o el cuadro más severo es la legionelosis. Esta es una neumonía purulenta aguda que afecta a los alvéolos. Tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días. Hay una afectación ya multiorgánica. Clínicamente hay una afectación del estado general y de la misma conciencia del paciente, y la mortalidad puede ser hasta el 20%, a no ser que el paciente sea inmunosuprimido, y ahí es cuando el porcentaje se eleva. Es la forma más grave que produce esta bacteria, pero los casos generalmente son esporádicos y los brotes epidémicos son poco frecuentes. Sí se ha visto que este cuadro puede complicarse o es peor cuando hay factores predisponentes. Importante la inmunosupresión, el tabaquismo, la bronquitis crónica o algunas otras patologías de base respiratorias. Si comparamos las características epidemiológicas y las manifestaciones clínicas entre ambas, vamos a ver que la legionelosis es mucho más compleja, el periodo de incubación va a variar, es más largo en el caso de la legionelosis versus 1 a 2 días de la fiebre de Pontiac. En la fiebre de Pontiac se da durante todo el año, la legionelosis es más estacional, a fines de verano o en otoño.
y puede darse de manera endémica en determinadas áreas geográficas durante todo el año. Puede producir la legionelosis epidemias, pero son más esporádicas en comparación a la fiebre de Pontiac. La legionelosis afecta a los pulmones, da neumonía, en cambio hemos visto que la fiebre de Pontiac no, esta tiene una resolución espontánea, en cambio esta requiere tratamiento, lo que disminuye la mortalidad, que puede ser entre un 15 a 20%, y la mortalidad con fiebre de Pontiac es bastante baja. En cuanto a la epidemiología, hemos visto que es una bacteria ambiental, son bastante ubicuas, están en ambientes que sean especialmente húmedos y cálidos, tiene una distribución universal. Los reservorios más importantes son las fuentes de agua, lagos, ríos, o el hecho de que se hayan contaminado torres de refrigeración o condensadores de aire acondicionado. Una fuente pueden ser las duchas o las bañeras. Una de las características de esta bacteria es que puede sobrevivir dentro de las amebas, por lo tanto puede sobrevivir dentro de los depósitos de agua, como cañerías de agua, por ejemplo. La transmisión puede realizarse generalmente porque contamina microaerosoles y la persona lo que hace es aspirar esas gotas de agua que contiene la bacteria. No se ha visto que haya una transmisión por beber el agua, pero sí por la aspiración de las gotas de agua. Tampoco se ha evidenciado una transmisión por contacto directo de persona a persona. Debido a su distribución universal, principalmente en fuentes de agua, hay actividades laborales con riesgo, que son todas las que se mencionan acá. Son actividades que de una u otra forma tienen que ver con la manipulación de los reservorios o el contacto con los reservorios de esta bacteria. En cuanto al diagnóstico, cuando se tiene un paciente con un cuadro clínico compatible y que esté en concordancia con los antecedentes epidemiológicos, se puede recurrir a alguna de las pruebas de laboratorio. Existen técnicas de observación microscópica mediante frotis de las muestras. Se puede hacer una tinción de Gram y se puede confirmar el diagnóstico por inmunofluorescencia. Sin embargo, son técnicas muy poco sensibles y se prefiere recurrir a confirmación mediante laboratorio. Es posible el cultivo de estas bacterias en condiciones in vitro. Para eso se requieren medios de cultivo que estén enriquecidos, como el BCIE, y que contengan antimicrobianos que inhiban la flora acompañante. También disponemos de pruebas serológicas, la detección de anticuerpos. Sin embargo, estos pueden tener una variación en cuanto a la sensibilidad y a la especificidad. Vamos a ver que son específicas del 95% o más y tiene una sensibilidad que puede ir de un 60 hasta un 80%. También se describen técnicas de inmunocromatografía para la detección de un antígeno específico, un lipopolisacárido del serogrupo 1. Permite la diferenciación de Legionella pneumófila del serogrupo 1, que es la que generalmente es patógena. Sin embargo, se ha visto que su sensibilidad puede ser bastante baja. En muchos de los casos, 20, 70 hasta 80% de los casos pueden no hacer el diagnóstico de legionelosis. Por lo tanto, se puede emplear, pero se recomienda que no sea la única técnica. Y debido a estas dificultades se ha desarrollado y se utiliza mucho también la reacción en cadena de polimerasa para la amplificación de material genético específico de Legionella. Para realizar el control es importante la inactivación de la bacteria en los reservorios de agua. Se puede utilizar hipoclorito de sodio, se puede hacer la cloración, por ejemplo, del agua, o la destrucción de la bacteria con hipoclorito de sodio al 1%. Existen otros desinfectantes que pueden aplicarse como fenol al 2%, glutaraldehído o alcohol isopropílico y formaldehído. Físicamente también es posible inactivar. Si uno calienta el agua a más de 70 grados centígrados, puede inactivar el microorganismo. Puede realizar la inactivación mediante la aplicación de radiaciones ultravioleta o mediante un autoclavado.
En cuanto al tratamiento, en el caso de legionelosis es importante la administración de antimicrobianos. Hemos visto que no sucede lo mismo con la fiebre de Pontiac, que suele ser autolimitada. Debido a la naturaleza intracelular facultativa de esta bacteria, el tratamiento debe realizarse con antimicrobianos que tengan acción dentro de los fagocitos o las células en las que estas bacterias se encuentran. Ese requisito se puede lograr con macrólidos como la eritromicina, claritromicina, acitromicina o fluoroquinolonas como ciprofloxacino y levofloxacino. No suele utilizarse otros antimicrobianos porque además, entre otros, la bacteria produce beta-lactamasas que va a inactivar a los beta-lactámicos, por lo que no se utilizan en su tratamiento. Las medidas de prevención más importantes están orientadas a reducir la exposición ambiental. Hay que hacer un adecuado mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado. Es importante hiperclorar las aguas o calentarlas. Hay que hacer un tratamiento de manera que éstas no estén albergando a los microorganismos y tampoco amebas que contengan los microorganismos en su interior. Legionela sigue teniendo importancia en algunas áreas geográficas. Por ejemplo, en el 2015 ya se había descrito otro brote de legionelosis en un barrio o en un vecindario en el sur del Bronx. Se encontraron 5 torres de refrigeración que estaban contaminados, se describieron 100 casos y en total se tuvieron 10 muertos. Siguiente género, Pasteurella. Este está dentro del dominio bacterias, el filum Proteobacteria, la clase Gamma Proteobacterias, el orden Pasteurellales, la familia Pasteurelaceae, el género es Pasteurella y la especie más importante para el ser humano, la Pasteurella multocida. La Pasteurella es una bacteria que tiene como reservorio a diferentes animales. Hay que remarcar por la proximidad con el ser humano los gatos y los perros. Las dos especies más frecuentes que están asociadas a enfermedad en humanos son la multocida y la canis. Hay otras especies como la Betiae, la Dagmatis o la Stomatis que rara vez pueden asociarse con enfermedades humanas. En cuanto a las características microbiológicas, son cocobacilos, gram negativos, son bastante pequeñitas. Se comparan con los otros también porque tienen cierta capacidad pleomórfica. No tienen flagelos, son inmóviles. Suelen ser aerobios, aunque pueden comportarse bajo condiciones anaeróbicas, o sea, son anaerobios facultativos. Entre sus características bioquímicas son catalasa, oxidasa e indol positivos. Si tienen una cápsula, no forman esporas y algunas suelen ser hemolíticas, como por ejemplo la Pasteurella hemolítico. Forma parte de la flora comensal o microbiota nasofaríngea en diferentes especies domésticas, animales domésticos, ¿no? Y esa es la importancia que tiene esta bacteria. Hay que describir la cápsula polisacárida compuesta por ácido hialurónico y que actúa como un antígeno protector capaz de inhibir la fagocitosis. De acuerdo a este polisacárido capsular, se diferencia en 4 serotipos y tiene la capacidad además de crecer adecuadamente en medios de cultivo in vitro en laboratorio. Puede utilizarse agar nutriente, la infusión cerebro-corazón, agar sangre, agar chocolate. No se ha visto que tenga buen crecimiento en agar MacConkey, lo que permite la diferenciación en laboratorio. Hemos visto que una de las especies más importantes es Pasteurella multocida, coloniza el tracto gastrointestinal y el tracto respiratorio de animales domésticos, mamíferos, otros mamíferos y aves que están sanas, o sea, es parte de su flora comensal. Esta bacteria es la responsable de la complicación de las heridas producidas por mordeduras o arañazos de animales domésticos como el gato. Los seres o los mamíferos que están más colonizados son los gatos, un 50-90% posee Pasteurella multocida y un 50-65% de perros lo tiene.
Las enfermedades que causa. Puede producir celulitis localizada y linfadenitis. Esta suele ser una complicación después de las mordeduras o arañazos de estos animales y pueden llegar a afectar el hueso y las articulaciones, aunque estas ya son complicaciones raras. La otra enfermedad es la exacerbación de procesos respiratorios crónicos. Como los seres humanos están en contacto directo con estos animales domésticos, estos microorganismos pueden colonizar al ser humano y pueden mantenerse en el tracto respiratorio superior por un tiempo, ¿no es cierto? Las colonizan. Entonces, pueden complicar a partir de este sitio las funciones pulmonares normales y pueden comportarse como un patógeno oportunista. Entonces, dependiendo de las condiciones del huésped, pueden llegar a producir bronquitis, neumonía e incluso abscesos pulmonares. Y pueden producir enfermedades mucho más severas, cuadros sistémicos en pacientes o en individuos inmunosuprimidos, especialmente aquellos que tienen algún problema hepático o una hepatopatía subyacente de base. Para hacer el diagnóstico se puede realizar un estudio de laboratorio. Las muestras que se pueden obtener son sangre, líquidos cefalorraquídeos, secreciones respiratorias, los exudados de las lesiones de la pus, todo dependiendo del cuadro clínico que tenga el paciente. Es posible la observación mediante tinción de Gram. También crece en medios de cultivo in vitro, en agar sangre, es factible su crecimiento y su posterior identificación con tinción de Gram y con pruebas bioquímicas como la fermentación de la glucosa, la determinación de oxidasa, la catalasa y la identificación de producción de indol. En cuanto al tratamiento, se pueden utilizar betalactámicos como penicilinas, cefalosporinas de segunda, tercera, algunos macrólidos, tetraciclinas y fluoroquinolonas. Gracias por su atención.